Transferencia realizada. Próxima parada, Ecos de la mente, destino, explorando el terror psicológico. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Poesía de Bolsillo. Hoy no vinimos a hablar ni del coco, ni de fantasmas, ni nada por el estilo, pero sí vamos a meternos en un tema que pega a gritos y que de pronto lo persigue. Hoy nos vamos a meter en el terror psicológico. Y arrancamos con un cuento que la verdad está muy bueno. En este caso es La muerte en la calle de José Félix Fuentemayor. Aquí no hay persecuciones, ni efectos especiales, ni nada de eso. Más bien hay una calle cualquiera, pero esa calle que de repente lo mira a usted, ya no se siente como una calle cualquiera, y de ahí empieza un verdadero juego mental de saber qué es lo real y no. Pero ojo, esto no es solo que vayamos a leer ese texto y ya. También tendremos varios invitados que van a sentarse con nosotros a conversar de sus propios contextos. La ciudad, la experiencia, la paranoia moderna, el ruido moderno, todo esto, para contarnos de alguna manera qué entienden por ese terror psicológico, porque a veces el miedo no está en lo que vemos, sino en lo que nos interpreta. Y eso, de alguna manera, sí asusta. Así que relájense, pero no mucho. Párchese y vamos a empezar con este episodio. Próximas parada, Harold Guzmán. Destino, explorando el terror psicológico. Muy bien, y antes de seguir con las voces invitadas, que la verdad son bastante buenas, aunque ustedes ya las conocen, pero tienen unos temas bastante buenos, volvamos al origen de este episodio. Recordemos que el cuento que estamos hablando, o en este caso el pilar importante, es La muerte en la calle de José Félix Fuentemayor. Este es un relato pues que a simple vista parece sencillito, es bastante corto, se lee muy fácilmente. Momentos cotidianos, una situación que podría pasarle a cualquiera. Pero entonces ahí está la vaina. Fuentemayor no necesita pues exagerar, no necesita crear monstruos, no necesita crear como situaciones de terror, sino que básicamente la calle o el pensamiento mismo es lo que hace que sea así de terrorífico. Nos mete en la mente de un personaje. Este personaje sospecha, este personaje duda constantemente de su propia existencia, incluso hasta de su propio creador, llamémoslo así. Esa sensación de que algo no encaja, ¿cierto? Eso es lo que hace el terror, ahí está el terror. El cuento en sí no te asusta, lo que asusta es básicamente cómo se imagina ese personaje que la calle se transforma, que la calle cambia. En este caso, que se convierte en un escenario mental así bien peligroso, pero que al mismo tiempo no es evidente. Se siente esa zozobra, siente básicamente esa angustia de que en cualquier momento algo peligroso puede pasar. Un día comencé a contar los pasos, sin pensar por dónde iba. Se me perdía la cuenta y volví a comenzar. Mierda, nunca pude pasar de 247. No sé por qué. Otra vez se contaba al revés. 247, 246, 240. Mierda, que al revés es más difícil. Sí, al revés es más difícil. Porque siempre tenía que pensar que seguía de 8 para abajo o de 5 para abajo. Yo nunca fui bueno para los números. Se cuenta. Y contando pasos ahí. Un día me perdí por la calle del crimen.
Fuentemayor juega con esa sensación, ¿cierto? Como con ese estar silencioso de que en cualquier momento algo puede pasar, con esa incertidumbre, con lo que se va acumulando, además también con los pensamientos del mismo personaje que lo va metiendo a uno pues en la idea de que algo está por venir. Es como una especie de paranoia. Eso, aunque no lo crea, parce, es terrorífico, créanme. Por eso a veces normalmente es difícil saber hasta qué momento uno está escuchando al autor o en realidad está pasando algo, ¿cierto? Es esa incertidumbre lo que genera miedo. Cuando la mente empieza a cambiar sola, cuando digamos usted no sabe si se está guiando por usted mismo o más bien por el miedo. Entonces, ya con esta gran apreciación del cuento de Fuentemayor, escuchemos a nuestros invitados. Y además tenemos una invitada especial que también nos va a hablar sobre unas situaciones que le pudieron haber pasado a una persona que ella conoció. Una entrevista. Esta persona va a ser nuestro nuevo corresponsal en España. Entonces, espero que les guste. Sigamos creciendo en esta comunidad. Y pues nada, bienvenidos a Poesía de Bolsillo. Espero que les guste este episodio. Gracias. Bueno, y como ya se los había comentado, tenemos una nueva corresponsal desde España. En este caso, démosle la bienvenida a Ashley. Ashley nos va a contar de sus experiencias, de experiencia de conocidos, o incluso también va a hacer entrevistas que nos va a dar mucha mayor visión de lo que piensan en España, por ejemplo, la literatura. En este caso, de lo que ella entrevistó hacia una persona, de lo que piensa que es el terror psicológico. Esto que también quizás nos es difícil para nosotros, entender cómo se ve el terror de esas personas que viajan esperando un nuevo futuro y quizás no es así. Próxima parada, Ashley Castro. Destino, explorando el terror psicológico. El verdadero terror no siempre hace ruido. A veces es caminar sola en una ciudad que no es tuya. Es llegar a casa de alguien que crees que conoces hasta que realmente lo conoces. Es permitir que se burlen de ti, que te minimicen, repriman, que te hagan sentir estúpida e ignorante. Y aún así, quedarte en silencio, por miedo a no tener dónde pasar la noche. Es llorar en silencio, es sentirse muerta en vida y ahí, justo ahí, es darte cuenta que a veces el verdadero terror no es morir, es estar muerta en vida. Es callar, aunque por dentro sabes que no eres un lacayo o esclavo. Simplemente el expresar mi sentir no hubiese menguado su estupidez y su agresividad no la hubiese podido responder con mala hostia. Es estar atrapada en un lugar donde crees que un derecho es un favor y donde dices gracias, aunque no sale del alma, sino de la necesidad. Porque hay batallas que no se ganan hablando, se sobreviven en silencio, o eso creía yo. Estas palabras que salen de mí con tranquilidad son gracias a una libertad que no logré sola. Gracias a todas esas personas que fueron luz cuando todo estaba oscuro. Y he llegado a la conclusión de que lo que les adeudo no lo puedo pagar con dinero, sino con una memoria digna y viviendo sin callar. Hola a todos, soy Ashley, les hablo desde Barcelona, pero soy de Bogotá. La historia que acaban de escuchar es de una chica que emigró en octubre del año 2025 a esta ciudad y me quiso compartir su vivencia y la plasmé de esa manera. Espero que les guste. Ella en este momento se encuentra bien y ya no se queda calladita.
Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Muy bien, abramos la perspectiva general de qué entendemos como terror psicológico. Para esto, vamos a invitar a Leonardo. Él nos va a hablar sobre el terror de estar perdido en una ciudad. Pero tenga en cuenta lo siguiente, no estamos hablando de solo estar perdido, de que cogió mal el bus, de que se bajó tiene una sensación rara, algo por el estilo, no. Más bien es este sentimiento, ese momento en el que usted tiene su mapa y no le carga, en el que siente que la noche cae como que más rápido, como que de alguna manera usted sospecha de que no está ubicado correctamente. Ese pequeño pánico que usted siente que empieza de a poquitos, hasta el punto en donde usted ya no sabe cómo salir de esa situación. Para esto, Leonardo nos va a contar qué entiende por ese terror, quizás desde su experiencia, desde lo que significa hablar desde la ciudad, ¿no? Esa ciudad que por fuerita puede ser acogedora, pero si lo miramos más detalladamente puede ser profundamente intimidante. Así que bueno, Leo, bienvenido a Poesía de Bolsillo y pues cuéntanos qué es el terror psicológico. Próxima parada, Leonardo Bernal. Destino, explorando el terror psicológico. Imagina el instante de perder el rumbo en la ciudad. Un giro equivocado te deposita en el corazón de un barrio inhóspito, peligroso. Allí el asfalto cotidiano se transforma en un laberinto asfixiante que parece respirar sobre ti como un animal peligroso. Mi tesis del día de hoy es demostrar que el extravío en zonas peligrosas permite comprender el terror psicológico característico de la novela neopolicial latinoamericana. Parto del concepto de anomia trabajado por el escritor e investigador en literatura comparada Gustavo Forero Quintero. Para él, la sociedad latinoamericana vive en un estado de perpetua anomia, que es la falta de normas provocado por la presencia absoluta de la corrupción y la violencia en nuestro contexto. Esto impide la distinción entre el bien y el mal, entre el criminal y el detective. A diferencia de la industria editorial y cultural norteamericana, que nos acostumbró a ver el mundo de una forma maniquea, dominada por superhéroes y villanos. En este marco interpretativo, quisiera ahora hacer una fenomenología de la lectura de estas novelas. Parto ahora con Sigmund Freud, gran escritor y psicólogo, quien aporta una clave fundamental mediante su concepto de lo siniestro, das Unheimlich, que es aquello que nos resulta inquietante, ominoso, extraño. Según su planteamiento, lo siniestro surge cuando aquello familiar que permanecía oculto retorna de forma perturbadora. Así el terror se sitúa en la transformación inquietante de lo cotidiano en algo peligroso. De igual manera, las ciudades latinoamericanas en las novelas neopoliciales devienen en un territorio extraño, en el cual aparece la pulsión de muerte en cada esquina, de la mano del criminal y del policía corrupto que acechan para devorar a sus víctimas. En este horizonte, la tradición neopolicial latinoamericana encuentra en Paco Ignacio Taibo II una figura clave, cuya obra explora la corrupción estructural y la memoria histórica desde el género negro en el México contemporáneo. En la misma línea, pero en el pasado, encontramos la novela bogotana El Día del Odio, de José Antonio Osorio Lizarazo, que anticipa esta sensibilidad al retratar una ciudad convulsa que gestó el fatídico Bogotazo en 1948. Esta ciudad estaba marcada por la exclusión social y la violencia latente. Al transitar sus páginas, sentimos la presencia del terror psicológico al experimentar cómo la ciudad se convierte en un laberinto peligroso, en el cual Tránsito Hernández, una pobre campesina perdida en la ciudad, es ultrajada de igual manera tanto por la policía corrupta como por los criminales de poca monta. Sentimos un terror indescriptible al experimentar junto con la protagonista la sensación de peligro constante en cada página. Para terminar,
quiero analizar brevemente una novela contemporánea de este género, Scorpio City, de Mario Mendoza, que ofrece una síntesis poderosa de lo anteriormente expuesto. En esta novela, Bogotá se configura como un ente opresivo que devora la cordura de sus habitantes. En este escenario, el detective Leonardo Sinisterra encarna la tensión entre la ley, pues es un detective presa de un sistema corrupto, y la supervivencia en la calle como desechable, término lamentable por medio del cual se nombraban a las personas en condición de indigencia y que legitimaba su exterminio por medio de la limpieza social. De ahí que la novela exponga el fracaso de la civilización en el espacio urbano, pues Mendoza la escribió en pleno desalojo del barrio El Cartucho y construcción del Parque Tercer Milenio, símbolo del progreso en la ciudad. Bogotá, en esta novela, se presenta como un laberinto peligroso en donde en cada esquina se echa el escorpión asesino en búsqueda de una nueva presa para clavarle su aguijón. Sus escenas crudas me hicieron sentir terror al ver esa ciudad oscura anómica que subsiste entre los escombros del progreso urbano en Bogotá. Llegué a esta reflexión al sentirme perdido en una situación peligrosa que me causó terror. Me dirigía hacia un barrio conocido en la ciudad, pero por las obras del metro me perdí entre las polisombras y la maquinaria pesada. Vi que debajo de las columnas del metro había otra sociedad, habían cambuches, habitantes de calle, habían policías que se limitaban a pasar por la zona sin involucrarse con las situaciones que sucedían allí. Afortunadamente pude salir de esta situación, pero quedó en mí esa sensación de terror psicológico, de hallarme perdido en un lugar que me era familiar, pero de un momento a otro se hizo extraño y hostil y me sentí asustado. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya agradado esta reflexión. Nos escuchamos en otra oportunidad. Les mando un abrazo fuerte. Por favor, acerque la tarjeta de voz, gracias. Bueno, y ahora démosle paso a Dani. Parce, y es que cuando hablamos de terror psicológico, es sí o sí necesario hablar de Stephen King. Y en este caso, Dani lo va a hacer a partir de uno de sus escritos más importantes, que es El Resplandor. Recordemos que está el escrito de Stephen King, pero también existe una película adaptada por Stanley Kubrick del mismo nombre, El Resplandor. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras usted lo va leyendo, pues se va imaginando los escenarios. La cuestión está en que cuando lo ve en película, se junta no solamente un hotel embrujado, sino también esa parte del aislamiento, esa forma en que se ve la mente rompiéndose poco a poco, una sensación de encierro. Entonces eso da como una especie de terror fino psicológico, algo así. Así que Dani, bienvenido a Poesía Bolsillo, y pues abrimos las puertas del hotel, si se quiere decir, para que nos cuentes qué entiendes por terror psicológico. Próxima parada, Dani Ochoa. Destino, explorando el terror psicológico. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hoy quiero que nos adentremos en los gélidos corredores del Hotel Overlook para analizar una de las obras maestras del terror, El Resplandor o The Shining. Una película que fue una adaptación de el gran libro de Stephen King. Stanley Kubrick logra transformar una experiencia cinematográfica única, divergente de la novela original. Y aquí radica algo muy interesante en las dos obras, y es que convergen en la exploración profunda del terror psicológico. Pero antes de sumergirnos en los detalles, recordemos un poco la premisa para aquellos que aún no se han atrevido a hospedarse en el Hotel Overlook. El Resplandor nos presenta a Jack Torrance,
un escritor en ciernes que acepta su puesto de cuidador de invierno en el aislado Hotel Overlook, llevándose consigo a su esposa Wendy y a su hijo Danny, quien posee una habilidad psíquica a la que llaman el resplandor. El aislamiento, el hotel con su oscura historia y los demonios personales de Jack se unen en una especial locura que corre en espiral. Aquí podemos ver en el resplandor cómo se puede construir el terror más allá de los monstruos que se presentan desde lo tangible, y podemos ver mucho mejor la desintegración gradual de la psique humana. Y hablemos de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, en donde nos hace una entrega icónica de la película, un sujeto que entra en una casa que parece que lo vuelve loco, pero cuando nos adentramos en esta, podemos darnos cuenta que ya pareciera que la locura de Jack estaba dentro de él, y la casa solamente es una catapulta que despega todas las emociones y los demonios que este personaje tiene adentro. Y esta elección narrativa potencia el terror psicológico. Nos hace cuestionar si los fantasmas son reales o proyecciones de la mente de Jack. Esta película juega constantemente con esa ambigüedad, lo que nos mantiene en vilo. El resplandor de Danny también es fundamental. Esa capacidad psíquica que posee, podemos verlo como una metáfora de su inocencia y su vulnerabilidad ante los horrores que lo rodean. Y de ello podemos darnos cuenta con sus visiones, o la parte en donde con su triciclo empieza a andar por los pasillos. Momentos donde se intensifican el suspense y el terror. También importante la figura de Wendy, interpretada por Shelley Duvall, de una manera que ha sido muy debatida, pero su constante estado de terror y su reacción a la escena de locura de Jack son fundamentales para sentir la desesperación de la situación. Ella es el ancla de la realidad que se desvanece. Con relación al libro y la película, Kubrick tomó varias libertades creativas respecto a la novela de King, fortaleciendo el terror psicológico claramente de una manera distinta. Stephen King es un maestro en la construcción de personajes y en mostrarnos el deterioro psicológico de Jack desde dentro. Todo esto con su lucha interna, así se muestra en el libro. En la película se ve un problema más cerebral y también visual. El terror viene de lo que vemos, de lo que entendemos del todo y de cómo el ambiente va afectando a los personajes a medida que va recorriendo la película. Y acá hay algo interesante. En la novela se enfoca más en el hotel como una entidad maligna que posee a Jack. En la película sugiere que el mal ya estaba en Jack y el hotel simplemente le dio el escenario perfecto para manifestarse. Y esa misma ambigüedad es lo que hace que la película sea tan perturbadora y haya generado tantas teorías y análisis a lo largo de los años. En este caso, Kubrick nos obliga a ser espectadores activos, a interpretar lo que vemos y a sentir el terror a través de la confusión y la inquietud. ¿Y tú qué piensas? ¿Te quedas con el libro o con la película? Sinceramente, los dos son muy buenos. En la descripción compartiremos un link para que puedas disfrutar de esta maravillosa película, que se queda contigo mucho después de que los créditos han terminado y te pone a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la locura y los oscuros rincones de la mente humana. Soy Dani Ochoa, muchas gracias. Llegada, explorando el terror psicológico. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy caminamos a través de las calles que parecían algo normales, pero que parece que también esconden algo por ahí. También hablamos de La muerte en la calle de José Félix Fuentemayor. Hicimos una pasada por un hotel inquietante de Stephen King, que desde la mirada de Stanley Kubrick, pues dio como un
tono más escalofriante. Hoy entendimos que quizás también el terror no solamente es el monstruo, el silencio, no es ese espanto que se aparece, sino también es eso que necesita duda, necesita mente, necesita también ese sentir de la persona. Gracias a nuestros invitados pues por abrir la conversación y a ustedes también por escucharnos, por unirse pues a este parchecito, ¿sí o no? Porque a veces de alguna manera necesitamos ese verdadero miedo y ese verdadero miedo se comparte de alguna manera. Es incómodo pero se comparte. Esto fue Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Nos vemos más adelante. Chao.